Campo disciplinar de comunicación. Disciplina, lenguaje y comunicación 1. Unidad de aprendizaje curricular 1. Contenido específico. CO 001. La importancia de escuchar y retroalimentar. A. El proceso de la comunicación. B. Tipos de comunicación. C. Diálogo. La competencia genérica que vamos a desarrollar en este contenido específico es la siguiente. Competencia genérica 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Atributo 2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. Competencia disciplinar. Competencia disciplinar 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Situación en contexto. Xoahui, el enigma de los sueños por alcanzar. Xoahui es una alumna proveniente de una comunidad indígena que ha llegado para estudiar en tu bachillerato. Sabe que se enfrentará a una nueva escuela, compañeros y lugares. Ella está orgullosa de su identidad y desea ser promotora cultural para poder difundirla en cualquier lugar, pero necesita mejorar su comunicación, ya que el español es su segunda lengua y el inglés se le ha dificultado, por lo que le es difícil relacionarse con los demás. Este día ha sido el inicio de un gran reto y fue motivante. El día ha estado lleno de actividades de todo tipo. Los profesores emplearon tecnología que ella no ha utilizado y para cerrar con broche de oro, el profe de inglés ha solicitado su presentación personal en ese idioma. Pese a sus mínimos conocimientos, le ha llamado la atención dicha actividad, pues ella piensa que nada es imposible y todo se puede aprender. Desde hoy buscará información aunque tenga que recorrer cualquier distancia. Con base en la lectura de la situación de aprendizaje, responde los siguientes cuestionamientos. A. ¿Consideras que el hecho de que Xoahui provenga de una comunidad distinta a la tuya influye en su integración con los demás compañeros? B. Elabora una propuesta de cómo podría superar sus barreras de comunicación. C. ¿Cuáles son tus barreras comunicativas? Considera cada uno de tus contextos para identificarlas. Elabora un plan de acción para superarlas. Ahora que conocemos la situación de Xoahui, analicemos la siguiente información para poder ayudarle. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Elementos de la comunicación. Circuito del habla. Emisor. Es quien transmite el mensaje. Mensaje. Es la información que se transmite. Receptor. Es el que recibe el mensaje. Código. Es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Palabras, gestos, símbolos. También intervienen otros elementos como canal de comunicación. Es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, etc.
Ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación o feedback. En una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Tipos de comunicación. Comunicación verbal. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. Tiene dos subcategorías. Comunicación oral es el intercambio de mensajes a través del habla. Comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. Por último, la comunicación no verbal, que se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Características de la comunicación. Requiere de un emisor y un receptor para que el mensaje pueda ser enviado. Es un proceso dinámico. Los roles de emisor y receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. Es indispensable para la interacción de los individuos y favorece la organización social. Es imposible que no se lleve a cabo. La comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Funciones de la comunicación. Dentro del proceso de comunicación se distinguen 5 funciones básicas. Función informativa. El mensaje transmite una información objetiva y sustentada con datos verificables. Las noticias televisivas y de la prensa escrita tienen esta función. Función persuasiva. Se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico. La propaganda política y la publicidad responden a esta función comunicacional. Veamos el siguiente ejemplo. Función emotiva, expresiva o sintomática. Está enfocada en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos. ¡Qué bien me siento hoy! Te quiero. Función poética o estética. Es utilizada con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y del uso de figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios. Un poema es un ejemplo de esta función. Función fática o de contacto. Está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. ¿Te oigo? Sí, claro, de acuerdo. Ya que analizamos el proceso de la comunicación, veamos la relación estrecha que existe entre la comunicación y el diálogo. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información. Es indispensable para la comunicación. Tipos de diálogo. Diálogo directo. Cuando una conversación aparece reproducida en una narración tal y como sucede, es decir, en estilo directo. Las intervenciones suelen aparecer introducidas por guiones. Por ejemplo, en este fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Quién es este tipo?, preguntó el corregidor. Dijo Úrsula desconsolada.
Dicen que es una autoridad que mandó el gobierno. Diálogo indirecto. En este caso, el propio narrador introduce el diálogo de los personajes en el relato. Puede producir un abuso excesivo de la conjunción que. Veamos un ejemplo del beso de la mujer araña de Manuel Puig. Ella contesta que no se asustó, pero en eso, al retocarse el pelo, suelta la hoja y el viento se la lleva. El muchacho corre y la alcanza. Se la devuelve a la chica y le pide disculpas. Ella le dice que no es nada y él se da cuenta que es extranjera por el acento. Si observamos, la palabra que se repite varias veces. Ejemplo claro de este estilo. Diálogos literarios. Aquellos que hallaremos en relatos, cuentos, novelas, obras teatrales o incluso películas, y que pueden ser diálogos literarios internos, que ocurren en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo, o incluso pueden tener lugar entre el personaje y su yo interno. Diálogos externos, aquellos que tiene un personaje con otros personajes y que constituyen parte de la trama de la obra. Diálogos no literarios, aquellos que no forman parte de una obra poética, sino de situaciones de la vida real, y estos se dividen en dos. Diálogos formales, de tipo planificado, en ausencia de afecto o relaciones cercanas entre los interlocutores. Suele responder a fórmulas y protocolos de respeto. Diálogos informales. Se dan de forma no planificada o entre personas de mucha confianza, echando en mano de las expresiones coloquiales, es decir, sin necesariamente conservar los modales, como la formal. Pruébate. Con lo aprendido, relaciona los siguientes conceptos. Tienes 2 minutos. Ahora, revisemos las respuestas correctas para reafirmar lo aprendido. Comunicación. Es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Tipos de comunicación. Comunicación verbal, escrita y no verbal. Circuito del habla. Sus elementos son emisor, receptor, mensaje, código, canal, ruido y retroalimentación. Funciones de la comunicación: informativa, persuasiva, emotiva, poética y fática. Tipos de diálogo: directo, indirecto, literario, no literario, formales e informales. Diálogo es indispensable para la comunicación. Reflexionemos. Con lo analizado durante este contenido específico, Shuagui y tú lograrán superar sus barreras comunicativas. Anota tu conclusión. Hemos terminado. Gracias. Espero este video haya sido de tu ayuda.